Hermanos, seguimos el encuentro con la palabra de Dios y estamos en el 15 de junio, es jueves del año 2017 y es el ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica y sigue Mateo en el capítulo 5 del versículo al 20-26 hablando algo sobre el sermón del monte, el sermón de la montaña. Dice así el texto: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, y esto es fuerte, ¿eh? Si no sois mejores que los letrados y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar y te acuerdas de ti mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda sobre el altar y ve a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Procura arreglarte con el que te pone pleito enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez, el juez al alguacil y te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último cuarto. Pues bien, dentro del llamado Sermón de la Montaña ocupa un lugar destacado las llamadas antítesis. Se dijo, pero os digo, de manera novedosa e incluso subversiva, Jesús se enfrenta a una determinada lectura de la ley, queriendo llegar hasta la raíz misma de la que brota los comportamientos de los humanos. En la antítesis que se lee hoy, no solo se rechaza el asesinato, no matarás, sino cualquier pelea que nazca de un movimiento de enojo hacia los otros, hacia los demás. Y al mismo tiempo, en una actitud igualmente novedosa para la religión, se sitúa el amor o la reconciliación por encima de los deberes religiosos, como era la presentación de la ofrenda. La radicalidad de la antítesis se dirige, mejor dicho, al corazón. De ahí surge en nosotros una pregunta: ¿cuáles son los sentimientos que anidan en él para obrar de esa forma? La psicología nos hace ver la importancia de la lucidez para iluminar
y así reconocer y aceptar las sombras que tenemos, que duermen en nuestro interior y están ahí. Porque son precisamente esas sombras energía oculta y reprimida, las que se hallan con frecuencia en el origen de comportamientos tan destructivos como inesperados. De pronto, aquella fuerza que habíamos tratado de ignorar explota y destroza lo que encuentra a su paso. Y eso explica la verdad que se contiene en el dicho este: quien se empeña en vivir como un ángel termina comportándose como una bestia. Está claro, ¿no? Las palabras de Jesús nos llevan a poner luz en nuestros sentimientos más ocultos, que aunque reprimidos podemos llegar a detectar a través de los síntomas que aparecen en nuestra vida de cada día. Surge esta pregunta o estas preguntas, estos interrogantes. ¿Qué sentimientos se me repiten con más frecuencia? ¿Qué es aquello que no quiero ver en mí o que más me cuesta aceptar? ¿Qué es lo que más me altera o me crispa en los demás, en los otros? Este tipo de cuestiones, planteadas con honestidad y desde el punto por la verdad, desde el punto de vista y el gusto por la verdad, permiten dirigir nuestra mirada hacia aquellos rincones de nuestro interior que precisan más luz, porque como hemos dicho, son sombras, son tinieblas, porque solo de la luz puede brotar el bien y no las sombras y las tinieblas. Pues está claro esta dimensión que nos presenta Jesús con esa forma de hablar. Si no sois mejores que los letrados y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No matarás, que mates será procesado, etc. En este evangelio da comienzo la reforma de la religiosidad que planteó Jesús, que decíamos antes. Los letrados y fariseos eran el modelo de la observancia hasta el último detalle de las leyes, normas, costumbres, tradiciones, rituales y observancia de la religión israelita. Y Jesús afirma, pensando en el nuevo movimiento religioso que él pone en marcha, que los discípulos de este movimiento o proyecto tenían que ir más lejos, tenían que sobrepasar la religiosidad de los fieles que ya entonces había. Ahora bien, tenían que sobrepasar o superar. ¿Qué tenía que hacer? Y superar. ¿En qué? Si los escribas y fariseos no toleraban fallo alguno, es que tenían o podían superar, o cómo podían superar los seguidores de Jesús a los observantes más radicales del judaísmo de entonces. Pues
La respuesta a esto, aunque creamos que pueda ser complicada, es una respuesta clara. Y la dice Jesús. Jesús no pretendía un cambio cuantitativo, más observancia, sino un cambio cualitativo. En lugar de la observancia, centrarse y concentrarse en otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entendamos. Muy sencillo. Desplazar el centro. O sea, no centrarse en la observancia, sino en el amor y la bondad. Porque es como el que va a misa, dice, cumplo y a la vez miento. Cumplo, pero miento. Porque voy de eso, por la ley simple. No voy con el amor, la bondad y lo que decíamos antes de la ley. La ley por la ley mata al hombre. Lo que importa no es el cumplimiento de las normas para agradar a Dios, sino el respeto y el amor a los demás, en los que está presente Dios. Esto es. Entre otras razones, porque las creencias, las normas, los ritos sagrados son muy distintos de una cultura a otra, de una religión a otra, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la necesidad de cariño, de respeto, de bondad, en esto todos coincidimos. Esto es lo mismo en todos y para todos. Y eso es lo que debemos de hacer. Y en esto, en el respeto y la estima, el amor y la bondad, es lo que los seguidores de Jesús tienen que ser radicales y llegar al límite de lo que es humanamente posible. Porque muchas veces no se puede o no se hace lo que realmente tenemos que hacer. De acuerdo con este criterio, Jesús lleva su enseñanza hasta el extremo, como todas las cosas de Jesús. Si vas a llevar tu ofrenda al altar, o sea, si vas a misa, si te acercas a comulgar, si visitas un templo o rezas delante de una imagen sagrada y te acuerdas de lo que tú tengas contra los demás, si alguien que tiene alguna queja contra ti, no te acerques al altar. No pienses que el culto sagrado te acerca a Dios. No. Con eso lo que hace es engañarte a ti mismo. Y por eso lo primero que tienes que hacer es ir a ponerte en orden tu relación con el otro, con el que está al lado tuyo. Y cuando tus relaciones con los demás estén en orden, entonces acércate al altar, visita el templo, besa al santo, etcétera, etcétera. Los cristianos no aceptamos la unidad que hay entre la ética y el culto. Lo dice la Biblia. Las ofrendas de los pecadores causan horror a Dios. Proverbios 15:8. Y así sucesivamente. Y por último, la gran pregunta. ¿Cómo se explica que con frecuencia las personas que más roban al Estado, a los trabajadores, al pueblo, sean los que van a puestos de honor en las procesiones
o están en sitios preferentes en los templos. Esto es un hecho. La Iglesia está más lejos del Evangelio de lo que nos podemos imaginar cada uno, por nuestros hechos, por nuestras costumbres, nuestras malas costumbres de haber hecho lo que no debíamos de hacer. Siempre es tiempo de rectificar, siempre es tiempo de plantearse seriamente lo que el Señor quiere. Y te recuerdo lo último, que, mejor dicho, la pregunta que hemos hecho al principio. ¿Soy lúcido de lo que se mueve en mi interior? En mi interior se tiene que mover la bondad, el cariño, la amistad, la entrega, la generosidad. Eso es lo que me mueve. Y eso es el testimonio siendo coherente con aquello que creemos y queremos vivir. Pues bien, ahí está una dimensión que debemos de hacer. Vamos a leer lo poco que nos queda del Papa Francisco, que nos habíamos quedado en la norma y el discernimiento. Esto lo vimos el otro día, y ahora es la lógica de la misericordia pastoral. Vamos a ver lo que nos dice el Papa Francisco, si no es muy largo. Para evitar cualquier interpretación desviada, recuerdo que de ninguna manera la Iglesia debe renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio. El proyecto de Dios en toda su grandeza. Es preciso alentar a los jóvenes bautizados a no dudar ante la riqueza que el sacramento del matrimonio procura a sus proyectos de amor, con la fuerza del sostén que reciben de la gracia de Cristo y de la posibilidad de participar plenamente en la vida de la Iglesia. La tibieza, cualquier forma de relativismo o un excesivo respeto a la hora de proponerlo sería una falta de fidelidad al Evangelio y también una falta de amor a la Iglesia hacia los mismos jóvenes. Comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno ni proponer menos lo que Jesús ofrece al ser humano. Hoy más importante que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas, los fracasos. Pero de nuestra conciencia del peso de las circunstancias atenuantes psicológicas, históricas e incluso biológicas, se sigue que, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles del crecimiento de las personas que se van construyendo día a día, dándole lugar a la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Comprendo, dice el Papa, a quienes prefieren una pastoral más rígida, que no dé lugar a confusión alguna. Pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad. Una madre que al mismo tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, no renuncia al bien posible,
aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. Los pastores, por tanto, que proponen a los fieles el ideal pleno del Evangelio y la doctrina de la Iglesia, deben de ayudarle también a asumir la lógica de la compasión con los frágiles e evitar persecuciones o juicios demasiado duros e impacientes. El mismo Evangelio nos reclama que no juzguemos ni condenemos nunca. Mateo 7, versículo 1 y Lucas 6, 37. Jesús espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre nos complica maravillosamente. Es providencial que estas reflexiones se desarrollen en el contexto de un año jubilar dedicado a la misericordia, porque también frente a las más diversas situaciones que afectan a la familia, la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios, que sale a encontrar a todos, sin excluir a ninguno. Sabe bien que Jesús mismo se presenta como pastor de 100 ovejas, no de 99. Las quiere todas. A partir de esta conciencia se hará posible que a todos los creyentes y lejanos pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del reino de Dios que ya está presente en medio de nosotros. De ahí no podemos olvidar que la misericordia no es sólo la obra del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Así entonces estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado misericordia. Y no es una propuesta romántica o una propuesta del vivir ante el amor de Dios, que siempre quiere promover a las personas, ya que la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con que se dirigen a los creyentes. Nada de su anuncio y en su destino hacia el mundo que puede carecer de misericordia. Es verdad que a veces nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores de ella. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. La enseñanza de la teología moral no debería dejar de incorporar estas consideraciones, porque si bien es verdad que hay que cuidar la integridad de la enseñanza moral de la Iglesia, siempre se debe poner especial cuidado en destacar y alentar los valores más altos y centrales del Evangelio. Particularmente el primado de la caridad como respuesta a la iniciativa gratuita
del amor de Dios. A veces nos cuesta mucho dar lugar en la pastoral al amor incondicional de Dios. Ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido concreto y de significación real. Y esa es la peor manera de licuar el Evangelio. Es verdad, por ejemplo, que la misericordia no excluye la justicia y la verdad, pero ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la justicia y de la manifestación más luminosa de la verdad de Dios. Por ello siempre conviene considerar inadecuada cualquier concepción teológica que en último término ponga en duda la omnipotencia de Dios y en especial su misericordia. Esto nos otorga un marco y un clima que nos impide desarrollar una fría moral de escritorio al hablar sobre los temas más delicados y nos sitúa también, más bien, en el contexto de un discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso, que siempre se inclina a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y sobre todo a integrar. Esa es la lógica que debe predominar en la Iglesia. Para realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales. Invito a los fieles que están viviendo situaciones complejas a que se acerquen con confianza a conversar con sus pastores o con laicos que viven entregados al Señor. No siempre encontrarán en ellos una confirmación de sus propias ideas o deseos, pero seguramente recibirán una luz que les permita comprender mejor lo que les sucede y podrán descubrir un camino de maduración personal. E invito a todos los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del drama de las personas y de comprender su punto de vista, para ayudarles a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la Iglesia. Pues ahí terminamos este capítulo, que es el 8º, y en la próxima intervención entraremos en el capítulo 9, que es la espiritualidad matrimonial y familiar. Bueno, hermanos, ahí está. Hemos terminado este encuentro que Jesús nos ha recordado en este miércoles, que verdaderamente debe ser para nosotros no ser legalistas, sino amar las cosas para no quedarnos simplemente y ser la sal de la tierra, como dice el Señor. Hasta otro momento que veremos otra cuestión. Hasta luego.